Que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las 5 vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la mar. Que dejen toditos los sueños abiertos es el nombre del montaje escénico en homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cricri, que su embajador Mario Iván Martínez le brinda sábados y domingos en el Teatro Helénico, un espectáculo que invita a los niños a imaginar en el maravilloso mundo del grillito cantor y a los papás de los niños a recordar los días de infancia. Conversamos con Mario Iván Martínez. Resulta a todas luces necesario para Tiburcio Gabilondo, hijo heredero, salvaguarda de los derechos de Cricri, el que todos aquellos que hemos sido invitados a formar parte de las filas de los que difunden la obra de Don Pancho, y más ahora con el 90 aniversario, se resistan a la tentación de la programación fácil hoy de las piezas más famosas sin ton ni son. Por varias razones. Una de ellas, principalmente, tiene que ver con el esquema que Don Pancho seguía en la radio. Porque si recuerdas, en el espectáculo que viste, no son únicamente canciones las que se programan, sino que se echa mano de su literatura. Tratamos de poner en relieve lo que piensa Cricri, también a través de sus textos escritos para hilvanar las canciones, para darles contexto. Si estamos hablando del mar y de los viajes de Cricri en el mar, bueno, ahí se encuentra la sirena. Si estamos hablando en el otro espectáculo, de que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas, bueno, pues desemboca en el ropero. Entonces, y para mí como actor, me resultó muy agradable el que Tiburcio me planteara estas directrices cuando comenzó la relación con él, porque me parece muy pertinente el hilvanarlas, el presentarlas con esta literatura que él concibió y que quedó a la sombra cuando empezaron a discriminar las disqueras y solamente a publicar una canción tras otra de manera inconexa, una miscelánea de hits, como tú lo mencionaste, ¿no? Entonces, naturalmente, vamos a un espectáculo de Cricri, no está el ratón vaquero, pues lo mencionamos, es como si fueras a un concierto de Queen y no está la Rapsodia Bohemia, ¿no? Pero hay que mantenerla hasta el final, dosificarla, es el plus, es el ancor. Antes, claro, establecer un sano balance entre aquellas canciones que la gente espera cantar, como Caminito de la Escuela, como La Marcha de las Vocales, con la cual iniciamos, pero La Sirenita, El Jicote Aguamielero, El Fantasma, no son canciones tan conocidas y son igualmente inspiradas, a mi juicio, Antonio. Y bueno, naturalmente ya toca a nosotros, en este caso, eh, buscar, imaginar, improvisar eh, alrededor de la parte medular que es la música y la literatura para construir también un espectáculo escénico, con una obra que fue en su génesis concebida para la palabra únicamente, ¿no? Para la radio. Pero ¿de qué manera eh, lo abordas? Bueno, en este caso, en Que dejen toditos, hay un trabajo muy concienzudo del maestro Pepe Posada para que la coreografía tenga eco y pertinencia con la música. Por otro lado, también la cuestión actoral y de vestuario, bueno, de pronto un sombrero o un tocado son suficientes para que el niño en su cabeza complemente lo que fue concebido originalmente únicamente a través de, como digo, la música y la palabra. Como dice Cricri,
enumerarlas completas, ni por pienso intentaré, sería repetir de nuevo toda el arca de Noé. Y siempre a la salida habrá alguien que nos diga, bueno, pero le faltó tal y le faltó la muñeca fea y le faltó, pues imagínate, son 226 canciones y una cantidad enorme de textos. Yo tuve el gusto de entrevistar a don Tiburcio Gabilondo en Texcoco, en su casa de Texcoco, donde falleció el maestro don Pancho, y ahí hay un mueble nada más dedicado a toda la literatura, a todos los cuentos, aparte está la música, que él creara para dar contexto a su programa. Hay que recordar que en sus inicios el programa duraba 15 minutos de lunes a viernes. No podían ser puras canciones. Entonces, por ello era necesario también echar mano de su creatividad. Y esa creatividad viene de una amplísima cultura. Estamos hablando de un hombre a todas luces renacentista de su tiempo, interesado en la astronomía, por supuesto en la música, en las matemáticas, incursionó en el boxeo, en la tauromaquia, fue el linotipista y naturalmente eh, su padre, don Tiburcio Gabilondo, por ende Tiburcio su hijo lleva ese nombre, lo introdujo a las fábulas de Sopos, Samaniego, La Fontaine, los cuentos de Julio Verne, de Salgari. Todo esto construye un bagaje riquísimo que se refleja y es depositario en la creatividad enorme, lúcida, porque además conocemos la punta del iceberg, de un iceberg descomunal que ahora que he tenido el privilegio de que Tiburcio me ponga en contacto con ese material, me doy cuenta que es un iceberg descomunal que derrocha ingenio y el más lúcido pensamiento, ¿no? En todo momento, en la conciencia de que todo esto es el merengue, son los chochitos, las cerezas que van sobre un pastel muy bien cocinado, que es la obra de don Pancho. Debe estar todo el efecto, toda la parafernalia escénica, debe o intentamos hacer que esté al servicio, subordinada. No es la parte estelar, es complementaria. ¿Por qué? Pues porque tenemos en nuestras manos una producción perenne. Yo la verdad no puedo concebir, ojalá alguien me pudiera también eh, desmentir, porque yo siempre digo que don Pancho debe ser el máximo creador de música infantil, y no solamente de habla hispana del siglo XX, sino en el mundo, porque eh, no puedo pensar en alguien más allá de María Elena Walsh de Argentina, que es la Cricri de Argentina. Su producción no es ni la cuarta parte, por más lúcida y fantástica que es, de lo que creó este hombre. 226 canciones a lo largo de 25 años, pero no nada más el hecho de ser tan prolífico es lo que lo hace eh, especial, sino que cada canción encuentra inspiración melódica, conocimiento de las formas que está manejando musicales. A menudo vas a nuevas comedias musicales y ¿por qué no sales cantando ninguna de las canciones? Pues porque es evidente que el compositor no tiene noción de cómo construir un tango, cómo construir una habanera, cómo construir ¿no? Hay algo muy empírico, pero en el caso de don Pancho, si te regala un tango en el Che Araña, es un tango perfecto. El ropero de la abuela es una habanera perfecta. Toma el llavero, abuelita, y enseña, ¿no? Las formas orientales en Chonky Fu, en Jorobita, la música alemana en Mi amigo Hans, la música country en El ratón vaquero, todos los ritmos latinos. Ahora, aquí hay otro aspecto a subrayar. En la mayoría de los casos tienes a un liricista y tienes a un compositor. Aquí es el mismo ente de un hombre que originalmente no tenía la intención de dedicarse a los niños. Él quería hacer tangos, quería hacer boleros como su héroe Agustín Lara, que conoce en Veracruz.
pero solicita una oportunidad al señor Azcárraga Vidaurreta. E imagínate a principios de los años 30, los compositores que estaban trabajando para la W, los mejores compositores de México y de América Latina estaban trabajando para la W. Entonces no le dan la oportunidad que él busca, pero tiene un programa que se llama El Guasón del Teclado, en donde presenta canciones satíricas. Y el señor Azcárraga le dice, mire, pues tenemos a Lara, tenemos a Curiel, tenemos a Tata Nacho, tenemos a... Pero oiga usted, cuando toca sus gracejadas estas del Guasón, me dicen que los niños se sientan a escuchar sus melodías y no es para niños. ¿Por qué no se hace usted un programa para niños? Póngale letra infantil a la marcha de Zacatecas y se va. No, señora Azcárraga, dice Pancho Gabilondo, todos voltean a verlo, porque pues ¿quién le dice no a Azcárraga, verdad? Si me va a dar usted esa oportunidad de escribir para niños, déjeme escribir mis propias canciones. Letra y música, letra y música. Está usted a prueba, no tiene patrocinadores. Y a unos cuantos meses en la reunión de trabajo, de evaluación del rating de los programas de la radio, hay que recordar que no hay televisión, la radio es el máximo medio para difundir la música, el arte de los creadores. Pues ya para qué nos reunimos, dice Azcárraga, pues siempre es la hora azul de Lara. No, señor, el programita que le dio usted, este jarocho, es el que ya todo México escucha, ¿no? Y la Lotería Nacional se suma para ser su patrocinador. Pero todo esto viene al caso porque todos estos elementos abonan a subrayar lo extraordinaria de su obra, porque él se da la tarea de escribir de manera absolutamente acuciosa, entregada, respetuosa para el sector más importante de la sociedad, que son los niños, y que él originalmente no tenía esa intención. Eso lo hace doblemente valioso, a mi juicio, ¿no? Pues han surgido sugerencias, entes interesados. Ahí, por supuesto, tendría que abundar más Tiburcio Gabilondo, porque pues él es el que tendría que otorgar la anuencia para que se haga algo similar, algo en esa vena. En mi caso, por ejemplo, este año que se cumplen los 90 años de la creación del Grillito Cantor, yo me di a la tarea de escribir un texto, de niños, pianos y un grillito, el pequeño Gabilondo, ya que durante la pandemia inicié una serie de cuentos, de publicaciones en base a personajes célebres de Nidos, Estrellas y Girasoles, el niño Vincent Van Gogh, luego Sor Juana. Y entonces este año me pareció, y Penguin Random House, que me hace favor de publicar estos libros, estuvo más que de acuerdo, que indagar sobre los orígenes de Pancho Gabilondo en Orizaba y ficcionalizar eh, la evidencia, los hechos, porque naturalmente, pues para datos está Wikipedia. Entonces, lo que yo hice fue entrevistar a don Tiburcio Gabilondo para cosechar el máximo de la mayor información para dar a luz a este texto donde quiero que los niños descubran cómo fue la increíble infancia de Francisco Gabilondo Soler. Y pues naturalmente, a mí me encantaría que esto pudiese en algún momento ser llevado a un formato audiovisual, un formato de serie o de película, ¿verdad? Pero naturalmente todos los proyectos que yo he gestado desde el 2007, 3 discos, el primer espectáculo unipersonal Descubriendo a Cricri, que estamos presentando en el Helénico, que dejen todito los sueños abiertos para 3 actores, este libro, todo se ha concretado bajo el escrutinio, la supervisión, el abrazo, el espaldarazo generoso de Tiburcio Gabilondo Gallegos, quien es el heredero y salvaguarda de la obra de Cricri, y ante
quien nosotros, los embajadores de la obra del Grillito, tenemos que cuadrarnos y seguir sus directrices. Entonces, pero yo estoy seguro que en el momento en que llegue una propuesta que resulte congruente a Tiburcio y a Gapsol, Gapsol es la editorial que fundara don Pancho en vida para la protección de sus derechos. Él tuvo esa visión, porque hay que recordar que si no hubiera tenido esa visión, pues los derechos serían de Televisa ahora, ¿no? Y se manejarían de otra forma. La W difundía sus canciones en el programa, pero el patrimonio lo conservó don Pancho y lo conservó a través de una editorial que fundó en vida y que se llama Gapsol y que ahora preside Tiburcio Gabilondo. Entonces, pero coincido contigo, a mí me gustaría mucho y creo que ya es más que propicio que se explorara una nueva eh, película o serie, porque naturalmente en los años 60 había cosas que no se tocaban. Por ejemplo, el divorcio de sus padres. Sus padres se divorcian en Orizaba y la mamá se lleva a los niños a México, inscribe en el colegio Williams a Panchito y le dice, yo voy a pasar por ti todas las tardes. Viene una tarde y la mamá se le olvida pasar por él. Y al día siguiente pide un aventón con un amiguito y a la mamá se le vuelve a olvidar pasar por él. Entonces al tercer día pide un aventón a un carretonero una carreta que lleva sandías para que lo lleve a la estación de Buenavista y se regrese con su papá, Tiburcio, a Orizaba. Y entonces el papá le dice, bueno, pues ahora vas a vivir conmigo, pero yo no puedo cuidarte todo el tiempo, así que te vas con tu abuela Emilia, quien va a cuidarte, y descubre en ella y en su casa un mundo maravilloso. El ropero fantástico, el gato misifus, el piano, sus primeros pasos. Pero hay dos canciones a la abuela y cuántas hay a la mamá. Eso no se tocaba en los años 60 y ahora pues es algo que puede perfectamente tocarse porque pues las familias así son y eso ocurre, ¿no? Entonces por ello Tiburcio, por ejemplo, se llama Tiburcio, porque la empatía, la conexión a través de la literatura, de la música, de la sensibilidad, había una conexión muy especial. Con la mamá no se dio, ¿no? Entonces, y así hay muchos otros aspectos que naturalmente tendría que aprobar Tiburcio en un guión para cine, pero que podrían tocarse sobre la vida de Cricri bajo una nueva luz. Por ejemplo, la película. La abuelita no es realista que esté junto a un Ignacio López Tarso de 30 y tantos años, como se propone. La abuelita murió cuando él tenía 12, 13 años, un adolescente en Orizaba, muy joven, porque en esa época la gente moría muy joven. O sea, hay varias cuestiones que ahí al mismísimo don Pancho no le parecieron correctas porque no estuvo tan involucrado en la producción de esa cinta. Pero pues naturalmente hay actuaciones entrañables, doña Marga, don Ignacio López Tarso, pero sí concuerdo contigo en que ya sería momento de acercarnos a los orígenes. Imagínate, por ejemplo, en Orizaba, cuando llega un momento en que venden el piano de la abuela y ya no tiene dónde estudiar. Entonces uno de sus amigos le dice, hay un piano mágico, pero está en unos baños. Entonces van a los baños Orizaba y piden permiso al dueño. Y el dueño le dice, sí, mira, si quieres, es una pianola, ese piano mágico es una pianola. Si quieres, puedes venir para que aprendas los acordes escuchando a la pianola tocando sola y luego le puedes poner, la puedes cambiar de sistema para que tú ya toques, pero no durante la hora de los parroquianos porque les da miedo, porque dicen que toca sola. Entonces vente cuando ya cierro. Entonces imagínate cinematográficamente la cámara entrando en estos baños de Orizaba de los años 20, lleno de vapor, y los señores saliendo con sus toallas, con las panzas todas brillosas, y este chiquito güero de ojos azules toca ahí al fondo en una pianola en los baños Orizaba. Es cinematográficamente se antoja muchísimo la imagen, ¿no? Así es, aquí está Cricri mismo acompañándonos. Estamos en el Teatro Helénico. Octubre es el mes de Cricri, se cumplen 90 años de su creación. Estamos sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro Helénico, Avenida Revolución 1500, y con la excepción del domingo 20. ¿Por qué?
porque el domingo 20 nos vamos a El Cantoral para cerrar el festival, el Festín Mustín, que propicia Tiburcio Gabilondo, un gran festival que ha habido para celebrar a Cricri. Nosotros cerraremos ese festival con este mismo espectáculo, ahí sí a las 17 horas, en El Cantoral, allá en Coyoacán. Para mayores informes pueden entrar en contacto con nosotros, Antonio, vía WhatsApp al 55 37 33 36 41, no nada más para los informes de las presentaciones escénicas, sino también para las publicaciones, si están interesados, 55 37 33 36 41, y agradezco mucho la oportunidad de este espacio. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar, y allí en la